Esa parte más humana es la más importante, porque cuando le introducimos a una herramienta, como creo que es la inteligencia artificial, el factor humano, es cuando de verdad podemos conseguir cosas interesantes, ¿no? Bon dia a tots i a totes i benvinguts a un nou capítol del podcast Les Aules. Avui tenim amb nosaltres a Pepa Casado. Ella és professora, investigadora, fundadora de Futurea i, a més, Trends Forecasting, no? Que és, diguem, un concepte que no tot el món té per què conèixer. Claro, bueno, porque en realidad es como una profesión súper moderna. Y bueno, viene como del cool hunting, ¿no? Y esta etiqueta además, la primera vez que se acuñó fue en 1996, así que imagínate, es súper reciente. Así que casi no hay ni siquiera formación reglada sobre el tema, aunque ahora empieza a haber en sectores como la moda, ¿no? Se empieza a entender lo que es el cool hunting, el forecasting, ¿no? Esta como investigación de lo que va a ser el futuro, pero siempre en base de lo que uno observa en el presente, ¿no? Yo creo que es como la parte más interesante de mi profesión. Cómo puedes empezar a intuir cómo va a ser el futuro simplemente observando lo que está pasando el hoy, ¿no? En esas cosas como emergentes que suceden en cómo cambiamos nuestros comportamientos, lo que sentimos, nuestras emociones, nuestra forma de relacionarnos con los otros, que tienen un efecto sobre absolutamente todo lo que vamos a hacer, no? Sí, perquè a més, el que comentes, no? És una professió molt nova i és un exemple més de com les professions, no? Van constantment canviant i el que sembla que demà serà la professió del futur, n'hi ha un altre pas i és una altra, ¿no? Totalmente. Y para mí una cosa súper interesante que tiene mi profesión es que tiene una aproximación muy humanística, en realidad, al conocimiento. Y en realidad, como vengo de una formación también que es muy peculiar también, ¿no? Yo estudié publicidad, luego hice un máster de estudios para la paz y el desarrollo, o sea, nada que ver con lo que yo hago hoy en día. Pero yo creo que también, como nuestra profesión, la profesión del investigador de tendencias, tiene también esa idea de la curiosidad, ¿no? Que te interesa absolutamente todo. Entonces, es lo que te digo, una aproximación como muy humanista al conocimiento, ¿no? Y creo que eso es también lo que nos depara un poco el futuro de muchas profesiones. Que bueno, puede haber muchas especialidades, pero al final lo que nos depara el futuro también es, va a haber herramientas que consigan hacer eso, pero nada va a sustituir el pensamiento o la aproximación o cómo es la forma en que nosotros como personas tenemos de mirar la realidad, de interpretarla y de dar una visión, ¿no? O de aportar una voz única a lo que va a ser el futuro del trabajo, del pensamiento, del arte o de cualquier cosa. Clar, me sorprèn que penses que el futur s'aproxima a aquesta visió més humanística, no? Quan sembla que tot apunta al contrari, no? Ara que hi ha un boom de la intel·ligència artificial i que sembla que a partir d'ací 5 anys, no? tot va ser intel·ligència artificial i lo humanístic o lo intern o lo molt personal quedarà un poc en segon pla. Sí, y entiendo esta visión, pero a la vez creo que la única forma de hacer una aproximación real, pragmática e incluso humana de esa tecnología nueva es aportando nuestro sentido de la humanidad. O sea, hablamos mucho, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también tiene sesgos, ¿no? La inteligencia artificial tiene el sesgo de quien la ha programado, y esto lo estamos viendo hoy en día. Todas las inteligencias artificiales con las que estamos trabajando son inteligencias hechas por hombres en Estados Unidos, en centros de conocimiento muy tecnológicos, y tienen ese sesgo, ¿no? Tienen un sesgo muy de pensamiento de cómo se razona, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde casi todas están programadas, ¿no? Y por eso, precisamente, creo que esa parte más humana es la más importante, porque cuando le introducimos a una herramienta, como creo que es la inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta tecnológica que hemos tenido a lo largo de la historia, cuando le introducimos el factor humano, es cuando de verdad podemos conseguir cosas interesantes, ¿no? Para mí, la IA es
es como otras herramientas que han ido apareciendo. Y ese factor humano es la que hace que de verdad sea inteligente, ¿no? O sea, esa combinación, ¿no? Ese punto de encuentro entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial me parece súper interesante, ¿no? Por eso creo que el humanismo es importantísimo en las professiones del hoy y del futuro. Molt interessant. Sobretot, clar, venint d'una investigadora de tendències del futur, no? Mirant el teu perfil, me sorprèn perquè, clar, bueno, em contaràs un poc, però venies un poc del món de la comunicació corporativa i a poc això vas anar interessant per l'humanisme, també una part de sociologia que té tot això, fins a acabar en el tema de les tendències i el disseny. No sé, conta'm un poc com va ser aquest procés. Pues si te digo la verdad, sinceramente fue casi sobrevenido, ¿no? Ni siquiera escogido. Yo estudié publicidad y relaciones públicas, o sea, nada absolutamente que ver, y en parte sí, ¿no? Yo creo que también cosas de las que hoy hago se las debo a lo que yo estudié, pero lo comparo con mis compañeros de carrera y hacen cosas tan distintas. Después de eso, claro, al estudiar publicidad pues me empecé a interesar por la comunicación corporativa, trabajé con algunas empresas y bueno, era algo que me gustaba. Luego hice un máster en la UNESCO para estudios, era de estudios para la paz y el desarrollo, tenía una base muy sociológica, súper interesante, que a mí siempre me había apasionado. De hecho, todas esas asignaturas que tenían que ver con la sociología me encantaban. Y un poco casi por casualidad tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que era un observatorio de tendencias, ¿no? Me llamaron para un centro tecnológico para trabajar en este proyecto, que era montar un observatorio de tendencias con un grupo de diseñadores y arquitectos, y yo tenía que hacer esa parte de la investigación más sociológica para acompañar a toda esa otra investigación que hacían mis compañeros, que eran pues eso, arquitectos, interioristas, diseñadores de producto. Y ahí es donde me empecé a meter como en el mundo de las tendencias, muy especializado en el sector del diseño, que es donde yo estoy ahora. Para mí fue un shock, ¿no? Porque de repente estaba ahí, pues eso, arquitectos, interioristas, diseñadores de producto que estaban todo el día hablándome de sillas, de mesas, de no sé qué. Yo decía, no entendía esta obsesión que ellos tenían por las sillas, ¿no? Por ejemplo. Y claro, ahí dije, bueno, si no empiezo a entender esto, no podré nunca aportar nada que les sea de interés a ellos, a lo que hacen, ¿no? Y entonces empecé a leer muchísimo sobre diseño, ¿no? Cogía todas las revistas que podía encontrar, me iba a la biblioteca, me leía todos los libros que podía y empezó como una obsesión, ¿no? Loca, ¿no? De hecho, todavía hoy, pues mucha gente que trabaja conmigo piensa que tengo una formación de diseño, pero porque tengo como una obsesión por esto, ¿no? Pero empecé a entender, ¿no? Empecé a entender por qué estaban tan obsesionados con estas cosas, ¿no? I que la formació no només a vegades ve de la part acadèmica, no? A vegades ve del propi interès i de la pròpia motivació. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo bonito también es cómo combinas todo lo que has aprendido en la universidad, por ejemplo, con todas las cosas que luego vas aprendiendo, porque yo creo que lo bonito también es que o por lo menos yo entiendo así mi trabajo, es un aprendizaje constante, ¿no? Siempre hay algo nuevo que puedes aprender de tus compañeros, de la gente que conoces por el camino, y combinar todo eso es lo bonito, ¿no? Y lo que te da una perspectiva también muy distinta de ese campo. I me sorprèn perquè has parlat també, a part d'aquest projecte, d'aquesta part més humanista, més humanística. Clar, quina relació té les coses que utilitzem, com has comentat, una silla, una mesa, en aquesta part més sociològica o humanística? Mira que creo que el diseño tiene como las dos partes, ¿no? Una de las cosas que primero me atrajo del sector del diseño fue como esta visión que siempre tienen los diseñadores de hay un problema, ¿cómo puedo yo resolverlo? ¿No? Y ese es el pensamiento de diseño que luego un montón de expertos han empezado a teorizarlo y lo llamaron design thinking, y ya es una disciplina que se enseña incluso en las escuelas de negocios. Es una visión súper interesante del mundo, ¿no? El diseñador siempre se va a plantear, hay una situación y hay un problema, ¿y yo qué puedo plantear para solucionar este problema?
Y no hay nada más humano que eso, ¿no? Si yo pongo a los seres humanos en el centro y veo dónde están las fricciones y dónde están los problemas que suceden en un espacio, en un entorno concreto, ya sea la casa, ya sea un hospital, por ejemplo, si yo puedo hacer algo para mejorar la vida de las personas, y bueno, eso era como algo que cuando empecé a leer sobre el tema me rompió la cabeza, ¿no? Y es algo que veo siempre en los diseñadores, esa obsesión constante por cómo puedo mejorar la vida de las personas que tienen que utilizar objetos del día a día, ¿no? De muchas formas diferentes, simplemente a lo mejor haciendo que sean más bellos y hermosos y con eso te alegran, o sean más cómodos o no sé. El otro día estaba con un diseñador que trabaja con tecnología 3D para ayudar a gente pues, que ha perdido brazos, por ejemplo. Trabaja sobre todo con niños para crear prótesis que se adapten a cada una de las necesidades de esos usuarios, de esos niños, ¿no? Y no sé, creo que en el diseño siempre hay una parte que tiene precisamente con eso, ¿no? con la urgencia que siente el diseñador de cómo proponer algo que haga que la vida de los otros sea mejor, ¿no? Y creo que es una visión muy bonita, que el diseño permea en todo lo que toca. Y eso es lo que sobre todo me atrae de esta profesión, ¿no? Entonces yo creo que también, a la vez que el diseño puede ser una herramienta para transformar, para mejorar la vida de las personas, a veces también la estamos usando para empeorar la calidad de vida de las personas. Como a través del diseño, ¿no? Porque el urbanismo también es diseño, ¿no? Podemos generar espacios que sean hostiles con las personas o espacios que sean amables, ¿no? Pero hay un uso consciente a veces del diseño. Y bueno, a veces los diseñadores quizás no lo piensan, pero lo hay, ¿no? Si hacemos eso, un banco que tenga reposabrazos para como partir ese banco, ya no permitimos que alguien se tumbe, ¿no? O si hacemos espacios que no tengan sitio para poder reposar, pues es un espacio muy hostil para una persona de la tercera edad que necesita, ¿no? Que no puede caminar 2 kilómetros, necesita parar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también, a la vez que el diseño puede ser una herramienta para transformar, para mejorar la vida de las personas, a veces también la estamos usando para empeorar la calidad de vida de las personas. Por eso creo que es súper importante que desde el diseño tengamos esa conciencia de la relevancia que tiene el diseño a la hora de mejorar o no la vida de los demás. Pensant en això, se m'ocorreix, per exemple, les últimes crítiques, no?, que hem vist, alguns dissenys d'exteriors, d'urbanisme, on la gent reclamava espais més habitables, un parc més habitable, una plaça més habitable, i no obstant això s'ha fet potser una plaça de ciment, plaques metàl·liques que encara atrapen, sembla, un poc més el sol, o sigui, tot el contrari pot ser el que des del meu cap podríem veure com un espai més o menys habitable, no? En una plaça, o sobretot tenint en compte certes qüestions, no? Com el canvi climàtic, com que cada vegada necessitem més refugis climàtics, etcétera, ¿no? Sí, pero mira que yo creo que la cuestión es muy compleja. O sea, hay una parte que es comprensible, ¿no? Que es cómo generamos espacios urbanos que sean de fácil mantenimiento. Y el fácil mantenimiento también es una cuestión que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que por eso requiere una reflexión mucho más profunda de cómo hacemos espacios que, digamos, desde una gestión urbana, ¿no? Para, por ejemplo, un ayuntamiento, sean fácilmente gestionables, pero que a la vez sean habitables, ¿no? Porque tenemos como esta visión como de estos espacios súper verdes, no sé qué, con un montón de vegetación. Bueno, ¿y qué significa? ¿Qué significa tener vegetación en la ciudad, ¿no? ¿Qué tipo de recursos hídricos necesitamos para mantener esa vegetación? Entonces, por eso digo que la reflexión es mucho más compleja, ¿no? Sí. Creo que ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en urbanismo un nuevo movimiento que me parece súper interesante a un nivel de paisajismo, que es la recuperación de los espacios verdes mediterráneos, ¿no? Lo que es el jardín mediterráneo. Y el jardín mediterráneo no tiene nada que ver con que haya césped, ¿no? O sea, que haya césped, por ejemplo, en un sitio como Castellón no tiene mucho sentido porque climáticamente no es sostenible, pero hay otras formas de introducir la vegetación, ¿no? Ese tipo de reflexión es muy interesante. Los suelos hidráulicos también es un tema súper interesante en sitios con estrés hidráulico, como el que sufrimos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son temas complejos, pero sí, que
que yo creo que lo interesante es abrir el debate, ¿no? De por qué recuperar esos espacios. Creo que, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en los últimos 2 años con pues, Les Superilles en Barcelona, ¿no? La Gran Manzana en Valencia, son casi a un nivel de... son experimentos, ¿no? Pero son experimentos interesantes porque cuando uno pasa por ejemplo, Les Superilles de Barcelona, donde, por ejemplo, hay colegios, es súper interesante ver cómo una zona que antes era un espacio para que los coches aparcaran o pasara tráfico, de repente se han convertido en espacios vivenciales, ¿no? Es la salida de un colegio y los padres se reúnen ahí y pasan cosas y a un nivel de barrio se genera otro sentimiento de comunidad. Y ahora también estamos viendo también cómo los comercios también han visto cómo eso tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido a tantos niveles diferentes que es muy interesante, ¿no? Todo ese movimiento del urbanismo táctico que estamos viendo en los últimos años, yo creo que es muy relevante porque con muy pocos recursos consigue entender cómo se puede hacer transformaciones importantes en la ciudad. Sí. I, bueno, comentaves abans el tema de espais hostils exteriors, però també m'ha cridat l'atenció el tema dels espais hostils interiors, no? De l'interiorisme, perquè me'n recordo fa uns anys, sí, cert, me'n recordo quan començava jo a tindre consciència de les coses, que molta gent se feia com la meva cosina, per exemple, tota la Casa Blanca, tot blanc, tot impoluto, tot tal, o sigui, la tendència un poc interiorista massiva que n'hi havia en aquest moment, no? I de repente, pum, com que sembla que ha desaparegut, la gent està en plan, bueno, és que semblen hospitals, tal, i com que en qüestió de 5 anys, com que la gent vol algo un poc més, no sé, més natural, més confortable, no? Tot això com ho viviu des del, diguem, disseny interiorisme? Sí. Si te fijas, o sea, es que a veces parece que hablamos de las tendencias en interiorismo como si fuera cosas que hay una revista de interiorismo que dice, ahora esta es la tendencia, ¿no? Y que dice, pues es la tendencia y todos ahí. Pero si analizas bien cómo se relaciona la tendencia con los cambios socioculturales que han pasado, es súper lógico, ¿no? Toda esta tendencia muy minimalista que venía a partir de cuando llegó la crisis económica del 2007, de repente el interiorismo, que antes de 2007 había sido súper exuberante, muy decorativo, de repente se convirtió en una cosa súper minimalista, ¿no? Era todo pues blanco, todo gris, todo tenía que ser muy escueto. Todo respondía a una época de crisis en la que, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el lujo estaba mal visto, ¿no? En un momento en el que mucha gente lo estaba pasando mal económicamente, lo que buscábamos era ser, pues eso, conspicuos, escuetos, y nuestras casas también lo fueron, y eran eso, como, bueno, como lo que era el esencialismo del de ese movimiento minimalista, ¿no? De, pues el material puro y ya está. Y creo que la crisis del COVID ha transformado completamente cómo entendemos la casa, ¿no? Nos encerramos en casa, yo le decía a muchos de mis clientes, ahora tenemos la oportunidad de hacer el test de producto más alucinante que nunca habrá tenido, ¿no? Todos encerrados en casa, 2 meses mirando cómo son nuestras paredes, nuestra decoración, si nos gusta nuestra cocina, nuestro baño. Lo que nos hemos dado cuenta es que la calidad del espacio interior es súper importante, ¿no? Una cosa que yo creo que todos hemos sabido siempre, pero que hemos tomado verdaderamente conciencia, es que cómo es nuestro espacio interior nos afecta a nosotros, a nuestra salud, ¿no? Porque creo que esa conciencia del bienestar ha tenido una influencia súper importante en el diseño de interiores y en el diseño de producto en los hogares, ¿no? Nos hemos dado cuenta que estar bien no solo es estar bien de salud física, es estar bien en tu entorno, es estar bien con tu familia, con la gente con la que estás, ¿no? Cuando estás tú solo en casa, encontrarte a gusto, ¿no? Y nuestra casa tiene un efecto sobre eso, ¿no? La hemos cuidado, de hecho, pues bueno, las reformas en el hogar han aumentado muchísimo, ¿no? Todos... a nivel de ventas, por ejemplo, todos los que hacían sofás, por ejemplo, pues han vendido lo que nunca habían vendido porque nos hemos dado cuenta de que sin un buen sofá no podemos vivir bien en casa, ¿no? Y yo creo que todo eso también se ha reflejado en el diseño interior y en los estilos, ¿no? Que hemos buscado casas mucho más cercanas, cómodas, cálidas, ¿no? Ha desaparecido todo ese momento
del minimalismo, de los blancos, de los grises, para entrar como en un terreno de más cálidos, ¿no? Sí. De un espacio como mucho más amigable y confortable. De hecho, es que, bueno, hay como una nueva corriente súper interesante que yo creo que va a ser una verdadera revolución en el diseño en los próximos años, que es la neuroestética o la neuroarquitectura, ¿no? Que es, es que es una... Bueno, es difícil, ¿eh? Es súper complejo, que es cómo... O sea, yo creo que... O sea, todos entendemos que cuando entramos en un espacio, el espacio tiene un efecto sobre nosotros. Por ejemplo, lo que hace Ivy Ross es súper interesante porque ella intenta entender efectivamente cómo los espacios interiores nos cambian, ¿no? Y hace experimentos a través de tecnología, pues bueno, tomando datos de constantes vitales, de lo que pasa fisiológicamente en tu cuerpo, qué es lo que experimentas estando en un espacio, ¿no? Y entre sus experimentos, cosas que ha descubierto, en realidad es solo aportar datos de cosas que ya intuíamos, ¿no? Como por ejemplo cuando uno está viendo naturaleza, pues libera endorfinas, ¿no? Pues es decir, claro, hablamos mucho de cómo queremos estar en contacto con la naturaleza, pero es que cuando estamos en contacto con la naturaleza, fisiológicamente está pasando algo en nuestro organismo. Y los experimentos de Ivy Ross han demostrado que no solo es necesario ver naturaleza real, que ver una fotografía de naturaleza también tiene un efecto, o incluso ver decoraciones figurativas orgánicas de naturaleza también tiene un efecto sobre tu organismo, ¿no? Es decir, que un color, una textura, una forma que ves te hace sentir de una determinada manera, ¿no? Y a mí me parece súper interesante porque si llegamos a entenderlo, a comprender bien cómo pasa, podríamos utilizar el diseño para hackear nuestro organismo, ¿no? Para hacer que, por ejemplo, en una oficina tú estés en el estado adecuado, por ejemplo, para ser más creativo, ¿no? O para estar más concentrado, en función de cómo también el espacio te ayuda a hacerlo, ¿no? No todo es el espacio, però sí el espacio tiene un efecto. Sí, sí. O sigui, ho crec totalment, o sigui, te pots en una oficina grisácea, en poca llum, i és com que te pot absorbir l'energia. En la meva oficina, per exemple, bueno, la nostra directora té una obsessió en les plantes, no? I diem, quanta planta, és que està tot ple de plantes. Se'n van anar de vacances, clar, se les van portar totes per a ficar-les en una sala tal, i que no donara tant la llum, tal, y vam dir, ostres... Estabais tristes. Sí. Claro, claro. De repente com que va caure, ¿no? Sí. l'espai, dic, sí que fan. Efectivamente, es que tiene un efecto alucinante el espacio sobre nosotros. Nos pasa, por ejemplo, en los restaurantes. Mira que, en los restaurantes es alucinante, porque a veces yo creo que se ve muchísimo, la experiencia gastronómica tiene tanto que ver con el espacio hoy en día. O sea, antes tú en un restaurante ibas y solo hablabas de la comida, pero hoy la experiencia tiene que ver con cómo te sientes, ¿no? Y cómo te acompaña. Y de hecho no solo lo que comes, es cómo te lo sirven, cómo es la mesa, cómo es la luz. Si, por ejemplo, la reverberación es mala en el local, tú de repente puedes sentir que la comida es peor de lo que es, porque no estás a gusto, ¿no? Imagínate el efecto que tiene, ¿no? La comida puede ser exactamente la misma, pero tu experiencia gastronómica puede cambiar totalmente por el entorno. O sea, esto me parece alucinante, ¿no? I, bueno, m'has comentat alguna, però quines tendències, com a experta, bueno, no sé si vols desvelar-les, com a experta diries en temes de disseny interior, si vols, cap a on anem? Ahí es como la gran pregunta, ¿no? Que siempre te hacen, ¿cuáles son las tendencias? Y algo yo creo que tiene muy interesante en nuestra profesión o la investigación de futuros es que en realidad no hay solo un futuro, hay muchos futuros, ¿no? Creo que una parte también de investigar tendencias es que te da una visión de cómo puede ser ese futuro, porque el futuro se construye, ¿no? O sea, mientras imaginamos cómo puede ser el mañana, lo estamos construyendo. Y esa es la parte como más interesante. Es muy creativo, en realidad, en ese sentido. Pero bueno, hablando de tendencias, creo que una de las grandes tendencias es el tema que tiene que ver con el bienestar, con la salud. Creo que es algo que ha impregnado todo, desde los hogares a la cosmética, ¿no? Bueno, hace un tiempo salían unos datos de opinión de Europa y hablaban sobre el concepto de belleza, ¿no? Y el concepto de belleza hoy para la mayoría de europeos es tener un aspecto saludable, ¿no?
Y esto me parece alucinante, ¿no? Si lo comparas con la época de las supermodelos de los 90, obviamente la belleza no era eso, tú las veías y tenían pinta de no sé, de tener una enfermedad, ¿no? La belleza era muy distinta. Hoy ser bello es estar saludable. Me parece un cambio radical, ¿no? Y la salud, el bienestar es algo que está impregnando todo, ¿no? Que tiene muchas consecuencias diferentes, incluso algunas perniciosas que estamos viendo hoy con las tecnologías y con las IAs diagnosticando enfermedades, ¿no? Que, ojo, hay que cogerlo con cautela, pero a la vez creo que hay una reflexión muy interesante sobre la salud preventiva, ¿no? Sí. Cómo estar saludable no es solo tratar de cuánto estás enfermo, sino qué puedes hacer para tener una vida saludable. Y eso se ve en diseño de interiores, en los materiales que escogemos, que son materiales saludables, que no emiten formaldehídos, por ejemplo, en cómo diseñamos los espacios, en cómo es la cosmética hoy en día, en cómo es la moda incluso, ¿no? En absolutamente todas partes. Yo creo que esa es como una de esas grandes tendencias. Creo que hay una tendencia también súper importante que estamos viendo con la inclusividad, ¿no? Yo trabajo mucho en el tema que tiene que ver de diseño de espacios y objetos, ¿no? Pero es algo que vemos en todo, ¿no? Pero en diseño de espacios y objetos también, ¿no? Estoy viendo muchos arquitectos interioristas muy preocupados por el tema de la neurodiversidad, ¿no? El 20% de la población es neurodiversa, ¿no? Y eso significa que cognitivamente entienden el entorno de una manera distinta. Es un porcentaje muy importante. Es importante, sí, claro. Mucha parte de nosotros, muchas somos neurodiversos, ¿no? O sea, es nuestras familias, nuestros amigos, nosotros. Eso significa que nos relacionamos de una manera diferente con las texturas, con los colores, con las formas, ¿no? Y ya hay arquitectos que están justamente intentando entender qué significa la neurodiversidad a la hora de relacionarnos con el entorno y cómo podemos hacer el entorno más amigable, no solo para la mayoría, sino para todos, ¿no? Entonces, toda esta idea del diseño universal me parece súper interesante, ¿no? Esta idea de la diversidad no solo tiene que ver con la neurodiversidad, sino también, pues, bueno, con el envejecimiento de la población, ¿no? Ahora estamos en el primer momento en la historia en el que, por ejemplo, en una oficina de trabajo conviven 4 generaciones. No había pasado nunca en la historia, ¿no? Eso significa que los espacios tienen que estar pensados para las jóvenes, pero también para los mayores, ¿no? Como hacemos espacios que sean amables para todos, ¿no? Sí. Y creo que es como 2 de los grandes temas hoy de tendencias y sobre todo donde tenemos que poner el foco, ¿no? Porque para mí, cuando hablamos de tendencias también hay como un poco de visión ética, ¿no? Y de dónde tenemos que poner el foco para de verdad construir un futuro mejor. Clar, inclús se m'ocorrís espais que poden haver estat pensats sempre per a dones o per a homes i com això ara mateix no, està en constant canvi. I sobre el que comentaves al principi, el tema dels materials naturals, d'intentar tendir cap a aquesta visió més saludable, no, de la vida. Y claro, me ha vingut al cap la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Que ahora pues es un poco pancarta de todos, sí, pero lucha a veces un poquito de nadie. Sí. Aleshores, clar, com viviu això des del disseny? Perquè, clar, des de la ignorància completa, diguem que hi ha tendències dins de la sostenibilitat cap al no consum, cap al reduir, cap al reutilitzar. Clar, mentre que per a mi, a lo millor, la visió de les tendències o de qüestions de producte tenen més a veure en lo contrari, no? En canviar, en recanviar, en consumir. Tot això i aquesta dualitat, com la portem? Puede ser o no, ¿eh? O sea, yo creo que también hay un camino del diseño hacia precisamente al decrecimiento económico, ¿no? Y creo que el diseño tiene que decir en ese sentido. O sea, creo que puede haber economía con decrecimiento también. Claro que tiene que ser un cambio más global, pero sí que se están haciendo cambios, yo creo que importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Con cómo dentro de sistemas productivos, ¿no? En el diseño al final trabajamos con materiales, se producen objetos, cómo dentro de una misma industria yo puedo hacer que
que el desecho se vuelva a reintroducir en el sistema productivo, ¿no? En ciclos completos y casi infinitos, ¿no? Hay materiales ahí que tienen una capacidad alucinante de ser reintroducidos en el proceso productivo casi sin pérdida de propiedades. No todos lo tienen, porque obviamente en los procesos circulares se acaban perdiendo propiedades, pero sí que es cierto que hay formas de reintroducir una y otra vez el desecho dentro del proceso productivo. Creo que hoy en día, como el gran reto es, bueno, cuando yo produzco un objeto, ¿cómo puedo hacer que cuando llegue al final de su vida útil, que su vida útil puede ser que siga siendo útil, pero por otras cuestiones ya no lo quiera usar, si yo esa misma materia tengo capacidad de volver a introducirla en el sistema, ¿no? Y antes incluso de reintroducirla, reacondicionarla. Ahora mismo hay un montón, por ejemplo, de empresas que tradicionalmente se han dedicado a fabricar objetos, ¿no? En mobiliario, que yo trabajo mucho en ese sector, que lo que están trabajando también es cómo una vez usada la primera vez ese objeto y que ha dejado de tener sentido para el usuario, puedo volver a introducirlo en el ciclo y reacondicionarlo. Igual que reacondicionamos un ordenador, podemos reacondicionar una silla de oficina. Y a lo mejor no sirve para esta oficina, pero sirve para otra empresa que la va a utilizar. Claro. ¿Cuántas veces podemos reacondicionar esta silla, ¿no? Para que se use no una, sino a lo mejor 4 veces. Y una vez usada 4 veces, ¿qué puedo hacer con todos esos componentes para que productivamente vuelvan a entrar en el ciclo, ¿no? Y yo creo que ahí estamos hablando de soluciones de diseño, ¿no? Y estamos hablando de producción y de construir objetos, pero también de darles muchas vidas útiles dentro de procesos y de sistemas diferentes. I bueno, després de parlar un poc de les tendències, conta'ns un poc sobre el teu propi projecte, que és Futurea, fundadora i diguem d'una empresa que se dedica a les tendències, que se dedica a tota aquesta investigació. Com ha sigut el llançament del projecte i com està funcionant? Pues la verdad que, bueno, llevamos ya 7 años con Futurea y nació un poco, bueno, porque queríamos como hacer algo distinto. Veníamos, bueno, mi equipo y yo veníamos de centros de investigación, ¿no? Y es algo que nos gustaba muchísimo, pero a la vez veíamos como, bueno, investigamos y esto, todo esto ¿para qué, no? ¿Qué hacemos con esto? Es muy bonito y luego y queríamos como aterrizarlo, ¿no? Queríamos que esto sirviera para alguien en una empresa, ¿no? Para hacer cosas nuevas, diferentes, para ser competitivos, pero para también cambiar las reglas del juego, ¿no? Y así empezamos, un poco con esta idea como muy naif de vamos a hacer que esto sea útil para alguien y para hacer algo bonito y bueno por el mundo. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque en 7 años hemos conseguido trabajar con empresas súper interesantes, ¿no? Hemos conseguido, pues, bueno, y trabajamos mucho con empresas súper grandes, algunas súper pequeñas, ¿no? Pero que todas están como en un camino de intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Pues bueno, ahora por ejemplo trabajamos con una empresa de alfombras súper pequeñita, de 4ª generación, ¿no? O sea, 4 generaciones de la misma familia que llevan haciendo alfombras aquí súper cerca, de una manera natural, y con la 4ª generación hemos trabajado como el proceso de transformación a una empresa 100% vegana, ¿no? Y que ha pasado de utilizar lana de origen animal a un material de plástico postconsumo, o sea, utilizando lo que antes era basura, ¿no? Para convertirlo en un producto de hogar, ¿no? Y no sé, bueno, sí, bueno, es súper, no sé, para mí es súper gratificante, me encanta y creo que es un privilegio que tengo en mi trabajo, ¿no? Poder trabajar con empresas y con personas que quieren hacer esa transformación tan alucinante. O sea, poder acompanyar-los para mi és, bueno, és un honor. Sí, mostra tot el que hem dit abans, no? D'aquest canvi com la sociologia, la mentalitat, la política i tot, al final intervé en quin tipus d'alfombra tenim en casa. Efectivamente, ¿no? Yo creo que y nosotros trabajamos siempre con empresas, ¿eh? O sea, no somos ni una ONG ni hacemos proyectos, no sé, solo de investigación, sino que nuestros clientes son empresas reales, pero que son empresas que entienden que hay un modelo diferente de poder hacer negocios donde uno cree un negocio que sea sostenible desde un punto de vista del negocio, sostenible desde un punto de vista social y medioambiental, ¿no? Con lo cual yo creo que
que es, bueno, para mí es precioso poder trabajar ahí, ¿no? Con ese tipo de empresas que demuestran que hay otra forma distinta de hacer las coses. Molt bé, molt interessant. Pues, moltíssimes gràcies per vindre avui al podcast. Esperem que seguisca molt bé en el vostre projecte i res, a seguir innovant en tendències d'interiorisme i de disseny. Moltes gràcies, Alba. Un plaer.